Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy vamos a conversar sobre la función legislativa y en especial sobre la labor de la Comisión de Economía. Por cierto, denominada una de las más productivas en esta primera etapa de la legislatura 2013-2014 que ya pasó. Vamos a ver qué tan importante es este trabajo que realiza de soporte al Ejecutivo para la dación de iniciativas legislativas, pues que precisamente sirvan para beneficio y desarrollo de la población y del país. Sobre este tema vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el congresista Tito Valle Ramírez. En un segundo bloque va a estar con nosotros la coordinadora de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía, Verónica Zapata Gotelli. Esto es lo que tenemos para el día de hoy en Escaño 131. Regresamos tras una pausa. Regresamos a Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función legislativa. Estamos empezando el 2014, la segunda etapa de la legislatura, y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera tiene una agenda pendiente con iniciativas legislativas que, por supuesto, van a repercutir en beneficio e impacto al desarrollo del país. Ya está con nosotros el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el congresista Tito Valle Ramírez, a quien damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo está, congresista? Bien, gracias por la invitación. Sí, lo invitábamos porque precisamente pues queríamos comentar con usted qué tan importante es esta comisión, para muchos quizá una de las más importantes en el Parlamento Nacional, puesto que sirve muchas veces de soporte a aquellas normas y apoyo pues al Ejecutivo, ¿no?, para la dación de leyes que van a ir pues ciertamente para beneficio de la población. Sí, efectivamente, como tú lo remarcas, es muy importante. ¿Cuán importante es? Y la población se preguntará qué es lo que se hace, para qué sirven estas normas y, lógicamente, cómo es el impacto. Empezaríamos con algo muy positivo. Por ejemplo, en este año, 2014, ya se tiene un presupuesto de más de 1.118 millones de soles en presupuesto para 2014. ¿Cuánto ha subido con respecto al 2013? Casi al 10%. ¿Y cómo es que ha sucedido todo ello? Entonces, esto se debe al crecimiento económico. ¿Cómo es que esto es posible? Durante varios años sigue creciendo el Perú, justamente a una seriedad y responsabilidad del manejo, tanto en el tema ejecutivo, en la economía, en la macroeconomía, pero también es importantísimo qué leyes das, cómo es que genera la seguridad, esa seguridad y esa confianza que necesitan los inversionistas. Y por ello es importantísimo esta comisión para vigilar siempre cómo que las normas que se dan sean en favor a que eso siga pasando, en favor a que este crecimiento también sirva para poder luchar contra la pobreza, llegar justamente a lo que hoy día queremos, que cambie esta realidad. ¿Cómo es el trabajo de apoyo que ustedes tienen con el Ejecutivo, precisamente pues para que estas iniciativas legislativas puedan seguir el camino, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de más o menos el año 2013, en la primera parte de esta legislatura, ha ingresado 50 proyectos de ley. Dentro de ellos también iniciativas del Poder Ejecutivo, en el sentido de cómo es que
flexibilizas, por ejemplo, las inversiones. Es algo importante. Hoy día queremos que siga creciendo la economía, pero necesitamos inversiones. Pero para que haya más inversiones necesitas seguridad jurídica, necesitas flexibilizar normas. Por ejemplo, una ley importantísima de modificar y ampliar las bondades que tiene, por ejemplo, las obras por impuestos. Entonces ha pasado por iniciativas legislativas, tanto de congresistas y también del Poder Ejecutivo. Se ha mejorado y se ha hecho una norma, se ha hecho una ley para flexibilidad. Que este rubro no solamente se ha utilizado para, por ejemplo, ejecución de obras, sino también para mantenimientos, que no estaba comprendida en la norma inicial. Estas modificaciones hacen justamente que se cumpla objetivos, se cumpla mayor inversión dentro de lo que es el sector público. Esto es un trabajo fundamental que hace la Comisión de Economía. Al respecto, usted anunciaba en los últimos días, pues, algo muy importante, ¿no? El tema de inversiones. Efectivamente, por ejemplo, el FONIE, que es un fondo especial, que llegan a los lugares, por ejemplo, que no tienen canon minero. Y también el FONIPREL, generalmente van direccionados a los lugares donde necesitan mayor apoyo. Pero ellos, estos presupuestos especiales no la pueden utilizar en un mantenimiento, por ejemplo, de vías, de carreteras o mejoramiento de algunas. Entonces, con esta norma se flexibiliza, dentro, lógicamente, de los cuidados y de la seriedad y donde se aplica. Por ejemplo, esto ha sido importantísimo, un empuje para que en el caso de FONIPREL más de 500 millones, en el caso del FONIE otros 500 millones, estamos hablando de 1.000 millones que puedan dinamizar inmediatamente estas inversiones en los lugares que se necesitan. ¿Cuál es el panorama para el 2014 y cómo va a ser el trabajo de la comisión que usted preside? En tanto, pues, por ejemplo, hay cifras de CEPAL, ¿no? Que están proyectando que nuestro país registrará una expansión de 5.5%. Por ejemplo, el próximo año hay otras cifras del Banco de Inversiones Barclays Bank, ¿no? Según proyecta, pues, el país Perú será el país que más crecerá de la Alianza del Pacífico entre el 2014 y 2015, ¿no? Pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes, ¿no?, dentro de la Comisión? Entonces es necesario mirar hacia atrás. ¿Cómo hemos crecido el 2013? ¿No? Se tuvo un optimismo de tener un escenario de un crecimiento de 6%. La realidad nos dijo hoy, no solamente has crecido a 5.4%. Creo que estuvimos dentro de este gran rango. Para el 2014 nuestra aspiración es el 6%. Hay ya proyecciones de estas instituciones internacionales, del Fondo Monetario Internacional, de las mismas instituciones nacionales, el Banco Central de Reserva, en este caso el Ministerio de Finanzas, también el MEF tienen proyectadas estas intenciones. Pero, ¿qué es lo que hace que crece el Perú? Es justamente las inversiones que se hacen. Por cada 25.000 millones de inversión crece un 5%, por ejemplo. Nosotros tenemos más o menos proyectado de inversión, más o menos estamos hablando del 25% de lo que va a ser el Producto Bruto Interno para el año 2014, asegurando este 5%. Pero no solamente es la inversión, pero cómo es que sea una inversión seria, cómo es que sea una inversión de calidad. Eso es lo que más sirve al final, porque eso sí te hace crecer. ¿Cómo hacer que estas proyecciones puedan ser tangibles, palpables, para el ciudadano, para la ciudadanía, para la población? Cuando todos cumplimos nuestro trabajo, cuando los gobiernos subnacionales inviertan bien, se ha proyectado, programado una obra de 1 millón, 2 millones y se logra ejecutarla y empieza a funcionar. Cuando también el sector privado has dejado y has flexibilizado las normas y has apoyado a que esos 3.000 millones de Quellaveco no se dejan para después, sino que hoy día se hagan, o esos más de 3.000 millones que se está invirtiendo en Talara. Va a ser necesario que esto siga progresivamente haciéndose realidad, inyectando y construyendo para que esto en un momento determinado, círculo, ¿no?, efectivamente. Empleo, entonces eso es lo que justamente genera ese crecimiento. Servicios, ¿no? Tanto inversión pública, pero más importante la inversión privada. Y en iniciativas legislativas, ¿cuáles son las pendientes? Y que la población va a poder darse cuenta que efectivamente, pues, se está legislando para beneficio, ¿no?, del ciudadano. Efectivamente, lo que siempre vamos a estar nosotros muy pendientes es de que como así crecemos, también hay una equidad
también llega ese crecimiento a los lugares que se necesitan. Entonces estaríamos hablando de una economía inclusiva, de cómo es que ese crecimiento de 6% te solucione el sistema integral de agua y desagüe de un centro poblado, que muchas veces no llega. Entonces, para eso justamente legislamos flexibilizando las normas. Apoyamos a darle seguridad a que las decisiones que vayan a tomar estos gobiernos subnacionales estén en el amparo de la ley. Muchas veces, por desconocimiento de una realidad muy difícil, por ejemplo, en un centro o un distrito, nos cerramos a unas directivas quizás que puedan funcionar en la capital, pero más no en esos lugares, para lo cual es necesario modificar normas y nosotros estamos justamente en ese momento. En este año, bueno, quedó pendiente, suspendido, ¿no? Hasta el 1 de agosto del próximo año los aportes a las AFPs. La ley de independientes, ¿no? De las aportaciones de los independientes también, ¿no? En este año se logró sacar los herederos informados, ¿no? En el sistema financiero. ¿Cuál es la agenda pendiente para el próximo año, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que ya se tiene aprobado en el Pleno, dentro de la comisión, ya para el Pleno, para el próximo año. Por ejemplo, la ley que se crea el Fondo de Desarrollo Social de Proyectos de Camisea. Por ejemplo, este es un tema en las zonas más reprimidas, donde sucede que, si bien es cierto, Camisea no sirve para todos, el gas hoy día se utiliza, pero hay lugares que lo ven pasar y no llega o no es efectiva su retribución, por ejemplo. Con esta ley se facilita, flexibiliza la posibilidad de volver a esos lugares y también ejecutarlas, no hacerlas burocráticas, a que estas inversiones que por un fondo se generan y van llegando no solamente hasta las universidades, sino también a los gobiernos locales, empiecen a ejecutar sus obras. Muchas veces eso está limitado solamente a hacer infraestructuras, por ejemplo. Una vez más volvemos. Toda infraestructura, para mantener su valor, necesitan mantenimiento. Por lo contrario, solamente va a durar en el momento que ejecutas y pasado 2 o 3 años ya no sirve. Es que todo esto está hoy día precisándose. La población entiende de economía, de inversiones, de todos esos temas que escuchan cuando es visible, ¿no? Cuando se hace visible. Por eso es importante, por ejemplo, también hacer seguimiento de las normas. Es importante conocer, por ejemplo, las leyes que se han dado en la comisión. Se han dado de lo que corresponde a este gobierno, 34 leyes. ¿Cómo es los impactos que están generando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que ha redundado en positivo el fortalecimiento de la ley de la SUNAT, por ejemplo? ¿Cómo es que le has dado un poco más de flexibilidad, autonomía, para que pueda trabajar en ampliar la base tributaria? No perseguir a los que ya están tributando, sino dar facilidades, impulsar en que más peruanos empecemos a tributar. Y entonces, cuando es bien utilizado estos recursos que es de la recaudación tributaria, el peruano va a seguir tributando, pero también hay que darle facilidades, no trabajar en la persecución, sino al contrario, darles flexibilizadamente lo que correspondería, pues, un trabajo que ha hecho la SUNAT, por ejemplo, el resultado de equiparar lo que en el 2012, por ejemplo, se ha dejado de percibir por los precios de los minerales más de 2.000 millones, pero por el trabajo intenso ha sido suplido por otras contribuciones. Y eso ha hecho que el 2013 digamos, crezca. Claro. Entonces son temas que sí se miden, son impactos que están sucediendo, son fruto de un resultado de una ley. A la vez la Comisión de Economía también está detrás de ello, ¿no? Hace un seguimiento. Efectivamente, no solamente legislamos y nos olvidamos, no. Eso es nuestra tarea es que cada una de estas leyes que rolan, o quizás muchas veces también no somos perfectos, podemos equivocar y no dando resultados, y entonces hay que corregirlas. Bien, congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros en Escaño 131, le agradecemos su participación y seguramente pues vamos a estar en este año en contacto con usted, conversando, porque pues los temas de economía, económicos, igual los que repercuten a la población siempre son importantes, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros entonces vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro segundo invitado. No se vayan, acompáñenos aquí en Escaño 131.
Ven y prepárate. El Colegio Militar Leoncio Prado abre sus puertas a jóvenes que han culminado el segundo año de secundaria a formar parte del glorioso batallón de cadetes basados en la disciplina, moralidad y trabajo. Y la enseñanza de primer nivel a ser capacitados y competitivos para el futuro. Inscripciones abiertas. Regresamos a Escaño 131 y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, nuestra segunda invitada del día de hoy, la señorita Verónica Zapata Gotelli. Ella es coordinadora del coordinadora de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Hoy estamos hablando de la función legislativa y qué tan importante es la labor de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Precisamente pues como soporte para el Ejecutivo en la dación de leyes y cómo hacer que la producción de leyes que van a repercutir en el desarrollo del país pues sea más eficaz. ¿Cómo estás? Bienvenida a Escaño 131. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, sí, danos tu punto de vista técnico, por favor, y ayúdanos a desmenuzar este tema que pues para muchos podría ser denso, ¿no? Y a veces hasta un poco aburrido, ¿no? Bueno, el Congreso de la República tiene un rol de representatividad fundamental en la sociedad, ¿no? Los congresistas son los representantes de cada uno de los electores de las diferentes regiones del país que han elegido a este congresista para de alguna manera ver reflejados sus intereses en la dación de leyes, ¿no? Las leyes en materia de economía son fundamentales en el tema del Congreso y hay algo que antes de repente de entrar al soporte que le tiene que dar la Comisión de Economía desde el Legislativo al Poder Ejecutivo, es ir un poco más allá a los mismos, al origen de los proyectos de ley, ¿no? En el país sabemos que todavía tenemos niveles de pobreza que por más que se están reduciendo son de alguna manera significativos. Tenemos problemas todavía como desnutrición crónica, tenemos problemas de acceso a servicios básicos. Por ejemplo, agua y saneamiento son básicamente los más deprimidos. Entonces, sí se tiene que de alguna manera enfocar, de alguna manera priorizar los temas que se van a tratar desde el Congreso como representante de todos los peruanos hacia una comisión de economía, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo hacer que pues, esas iniciativas legislativas desde la Comisión de Economía estén encauzadas justamente a solucionar los problemas que mencionas? ¿Es cierto? Claro, exacto, ¿no? El congresista de la República tiene que tener representatividad en su región, tiene que coordinar con los actores interesados en el desarrollo de su región, ya sea de la sociedad civil, académicos, los mismos ciudadanos a través de audiencias, qué sé yo, en las visitas que realiza cada congresista en su función de representación, ¿no? Y ya la Comisión de Economía propiamente dicho, ¿cómo tiene que actuar para pues, ser mejor soporte al Ejecutivo, precisamente pues, en estas iniciativas legislativas que sean para beneficio de la población, ¿no? Lo tiene que hacer de la manera más técnica posible, ¿no? La Comisión de Economía se espera que sea un ente bastante técnico, bastante bien asesorado también, con lo cual justamente la asesoría en temas de economía resulta básica, ¿no? Desde la misma realización de los proyectos, los análisis costo-beneficio que se tienen que realizar para decir cuándo una ley es propicia o no necesariamente corresponde a un gasto que se va a hacer por determinado proyecto. Entonces, es un análisis que se tiene que hacer y se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Es algo que en el Congreso peruano no necesariamente pasa, en muchos congresos de América Latina tampoco. Afortunadamente hay buenos ejemplos de labor legislativa que... Como por ejemplo... En América Latina, de repente, uno de los congresos con mayor asesoría técnica es el chileno, pero en otros países, tenemos distintos países de Europa, tenemos Estados Unidos también, ¿no? Donde los asesores son verdaderamente entes técnicos que están a disposición tanto de un congresista como de una comisión, ¿no? La Comisión de Economía debería tener asesores muy preparados que los puedan proveer de información estadística, indicadores básicos, para que justamente la función legislativa en temas de economía sea sustentada
y sea provechosa para los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahora, hay otro tema también, ¿no? La misma comisión también tiene una labor de control al mismo MEF, ¿no? Al mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, claro. El tema del presupuesto, por ejemplo, ¿no? El presupuesto finalmente es aprobado, Así es aprobado para este por el- 2014 más de 118 mil millones de soles, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por esa misma importancia tanto de la Comisión de Economía como del Congreso de la República en su conjunto, es muy importante que existan instancias técnicas, más allá de las políticas que existen por la naturaleza del mismo Congreso, que puedan sustentar las decisiones que se toman acá, ¿no? Ahora, hablábamos de producción de leyes y muchos, bueno, aseguran, señalan que no necesariamente a más producción de leyes, mejores leyes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Un poco lo que hablábamos al inicio es que las leyes tienen que reflejar el verdadero interés y el verdadero bienestar que La se busca de los necesidad. ciudadanos, las necesidades básicas, como te digo, que están relacionados con temas que por más que estamos en una etapa de crecimiento económico todavía no se superan, como por ejemplo desnutrición, programas sociales, pobreza extrema todavía existe, temas de salud, de educación, ¿no? Que son transversales a las comisiones y Claro. en particular van a terminar de alguna manera en economía también, porque están relacionados justamente a un incremento de la productividad, a la competitividad del país, etcétera, ¿no? Entonces, como Así tú bien es. decías, no necesariamente un gran número de leyes es lo que finalmente va a terminar aportando, sino una buena asesoría técnica a las comisiones, a los congresistas, a las distintas bancadas. Otros países se manejan con equipos técnicos por bancada que tienen en realidad una información, la ventaja que tiene el Congreso de la República de alguna manera es que puede solicitar cualquier tipo de información, ¿no? Claro. Que nosotros como centro de investigación y otros académicos probablemente No lo tienen. no lo tienen con tanta facilidad, ¿no? El Congreso de la República puede ir a cualquier ministerio y solicitar información con facilidad, ¿no? Y por lo tanto la producción de leyes debería ser incluir todos estos datos, toda esta estadística para poder lograr un mejor resultado. Claro, por ello se dice que es el primer poder del Estado, ¿no? Exactamente. Y a la vez, pues también la exigencia de que se pueda hacer un trabajo efectivo, ¿no? Exactamente. En materia de producción de leyes. Y bueno, ahora hablando un poco de inversión pública y esta posible inyección de capital privado, ¿no? En regiones. ¿Cómo se puede manejar eso a través de la Comisión de Economía, ¿no? En realidad, todo este fomento a la inversión, en un contexto en el que la inversión de alguna manera estaba retrocediendo, no estaba avanzando en la magnitud en la que se esperaba que avanzara, es bueno para el país, por supuesto que es bueno para el país, y va a necesitar del apoyo legislativo para generar leyes que de alguna manera permitan este destrave de las inversiones, ¿no? Lo que se tiene que también considerar es que son leyes que deben ser de alguna manera generales y no necesariamente específicas, ¿no? No se trata... ¿Qué quiere decir eso? A lo que voy es que en el Congreso, en la Comisión de Economía, etcétera, se tiene que tener una visión de largo plazo, ¿no? A veces, dado que los periodos congresales son 5 años, como cualquier, los que son elegidos por el pueblo, electoralmente hablando. Entonces a veces se piensa solamente en un periodo corto, proyectos que están en determinadas instancias que pueden ser muy a corto plazo o en todo caso de mediano plazo, pero se tiene que pensar más en el desarrollo del país como una línea de tiempo que va mucho más allá de los 5 años que dura la labor de un congresista, ¿no? Entonces, cuando se piensa en leyes determinantes para la inversión, se tiene que pensar en leyes que van a no solamente agilizar un proyecto específico, sino hacer que el Perú sea un país atractivo para las inversiones, ¿no? Así es, claro, sería ya pues una reforma estructural, ¿no? Exactamente, ¿no? Las reformas que Estaríamos salgan hablando del ya de Congreso deberían ser menos específicas y, como te digo, más generales en temas de todo lo que es ganancia de competitividad, productividad, educación, todo lo que es capital humano, desarrollo de capacidades, etcétera, se tiene que pensar en el largo plazo, ¿no? Y para este año, y bueno, para el Congreso, que está iniciando la segunda etapa de una legislatura, en este caso la legislatura 2013-2014, ¿no? ¿Qué trabajo queda pendiente?
La ventaja del Congreso es que, como engloba todos los temas, puede ver una serie de temas que yo sí tomaría en cuenta, por ejemplo, una serie de indicadores que tengan que ver con pobreza. Y diría, el gobierno del presidente Humala ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, que ha sido básico para de alguna manera la institucionalización de los programas sociales. Ya no es un programa social, esperemos que sean ya duraderos en el tiempo, etcétera, ¿no? Que el Congreso también pueda enfocarse en temas sociales, en temas que sean prioritarios para el país. De repente dejar a los ministerios de línea que vean temas más específicos, economía, los temas de inversiones, energía y minas, etcétera, cada uno que vea sus temas, y desde el Congreso sí llevar un poco los temas desde abajo hacia arriba, desde los pobladores hacia la legislatura en general, ¿no? Y podría ser también promotor, ¿no? Por ejemplo, de las inversiones privadas. Por supuesto, y además las necesidades de los ciudadanos en sus diferentes regiones, el congresista que ha sido electo para justamente representarlo debería ser el más cercano con esas necesidades, ¿no? El más empático con esas necesidades, y cada congresista sí debería tener en cuenta que ha sido elegido por un grupo específico, por una región específica. Hablamos de empatía, ¿no? Y llevar las necesidades de esa región en temas de inversión, en temas de desarrollo social, etcétera, a las leyes, ¿no? Las leyes, hasta donde yo tengo entendido, tienen que tener los temas, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, tienen que tocar esos temas, ¿no? Pero ¿qué tal si cada congresista se concentrara más en los temas que afectan a la región que está representando, ¿no? En este momento las regiones tienen una cantidad de dinero importante. Claro. Y aún así no necesariamente tan buenos indicadores. Bueno, de repente, actualmente pues hay la función de representación, ¿no? Exactamente. Que incluso hay días que los congresistas van a sus regiones, y bueno, se está reforzando en ese periodo justamente pues ese recoger de información, ¿no? Exactamente, y fiscalización. También tienen fiscalización también, también tienen que hacer fiscalización. A veces vemos los grandes temas fiscalizados por el Congreso, pero no necesariamente los temas que atañen a regiones que probablemente puedan estar con niveles de pobreza todavía muy altos, ¿no? Eso podría contribuir muy directamente con el desarrollo, ¿no? Que la función legislativa no solo se vea como algo, o sea, ya fui elegido por una región para estar en el Congreso de Lima, pero que tanto se devuelve a las mismas regiones, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar. Mucho por hacer. Así es, y mucho por hacer. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado, ¿no? Bastante clara, ¿no? Nos ha ayudado mucho, didáctica también su participación el día de hoy aquí en Escaño 131. Gracias. Es una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias también. Hoy hemos hablado entonces de la función legislativa y cómo hacer para que la producción legislativa, valga la redundancia, aquí en el Congreso de la República, pues pueda ser mucho más eficaz. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nosotros nos vamos, pero no olviden que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Me voy, hasta la próxima.